Buenas tardes. Estoy realmente muy contento de estar aquí. Yo soy un poco despistado. No, no conocía la existencia de este grupo, Mayéutica. Me parece lindísimo que le hayan puesto Mayéutica, precisamente, este, y que tengan la intención de mantener un esfuerzo académico sobre el derecho. Desgraciadamente, una cosa que falta en las universidades de derecho es la academia. Se hace poquísima academia, se hace muchísima pragmática. De modo que la existencia de grupos que quieran esforzarse para que lo académico mm, cuente, se desarrolle, es algo que a mí me parece fundamental en un país como el nuestro, que está siendo sometido a pruebas durísimas en este momento. Si no estamos a la altura, precisamente sobre la base de una posición humanista y democrática, estamos en peligro de un fracaso como país. Ya nos anuncian por allí que una oleada de diputados pentecostales van a acabar con todas las garantías, con todo lo que Costa Rica ha podido atesorar y que es lo más valioso que tiene este país. La idea de Mayéutica de poner en relieve el tema de las impugnaciones en el proceso penal también es un acierto, porque la impugnación es un baluarte de los derechos humanos. Sin la impugnación no hay justicia. Los jueces, por muy decentes que sean, si supieran que su decisión es definitiva, quién sabe qué pasaría. Es fundamental la institución de la impugnación presente allí. El juez se esmera en hacer una buena sentencia porque sabe que allá arriba van a examinar cuidadosamente lo que está haciendo. La impugnación, en ese sentido, ha tenido un enemigo, que es la Administración de Justicia, que valora sus resultados prácticos. Una Administración de Justicia, por ejemplo, que hace un informe sobre toda la gente que condenó. Esa justicia es peligrosa y es inhumana. Por eso, a ese pensamiento de una justicia que lo que hace es, digamos, presentar resultados para aumentar el prestigio del gobierno, aumentar el sentimiento de eficiencia, esa justicia es inhumana. La impugnación es precisamente la posibilidad de que las personas tengan recursos para hacer valer sus derechos. Es interesante, el proceso, el proceso penal
eh, que tiene su primera forma, en mi criterio, en el llamado proceso de las cuestiones en Roma, que era un proceso contra los delitos de cuello blanco, eh, primeramente no conoció la apelación, porque la justicia civil en Roma, que era, digamos, la justicia más vistosa, no tenía apelaciones. Y había una razón, había una lógica. Y es que la justicia romana estaba en manos de la ciudadanía. Los funcionarios públicos no dictaban justicia, eran los ciudadanos. El funcionario público preparaba el proceso y lo entregaba al juez. Y el juez era un ciudadano o un grupo de ciudadanos. De manera que era una justicia de ciudadanos para ciudadanos. Eso fue igual en la Atenas democrática. La justicia la hacía el pueblo ateniense. Pues bien, la apelación nace cuando esa justicia romana deja de ser justicia de ciudadanos y se convierte en justicia de funcionarios. Y eso ocurre precisamente en el Principado. Cuando ya no hay más justicia de ciudadanos, cuando ya los pretores pierden todo poder, porque el poder se ha concentrado en el príncipe, la justicia es una justicia de funcionarios. Los jueces ya no son los ciudadanos, ahora son nombrados por el emperador. Y están colocados en una jerarquía. Esa jerarquía es lo que da la apelación. Si hay jerarquía, entonces lo decidido por este juez, lógicamente, ¿verdad?, va a ser revisado por otro arriba. En la República Romana eso no existe. Eso es en el tiempo del Principado, o sea, en un tiempo autoritario. En un tiempo en donde las garantías del ciudadano se han sido reducidas, ¿verdad? Así nace la apelación, que más que un recurso para hacer justicia, es básicamente un mecanismo para controlar lo que el juez decida, para que haya un control vertical, ¿verdad? Hay un cambio cualitativo enorme, en, en sentido negativo, de la justicia romana. Esta forma del proceso, que es el llamado proceso extraordinario, pasa a el resto de Europa después de que el Imperio Romano se derrumba, a partir de la recepción de los documentos jurídicos recopilados por Justiniano en el siglo XII. En ese momento, Europa va a recibir el proceso extraordinario de los romanos, siglo XII, el proceso inquisitorial, tanto en lo civil como en lo penal. Pero curiosamente, vean qué interesante, en el proceso civil, los romanos admiten la apelación y en el proceso penal no. Aquí domina la tesis, digamos así, autoritaria. Y es una idea inspirada, sobre todo, por la Iglesia.
La iglesia está interesada en que la persona sea juzgada con el menor número de garantías posibles, con el objeto de producir en él una depuración espiritual. Porque como todos somos pecadores, pues el delincuente ya de antemano está condenado. O sea, va allí y ya va en una desventaja enorme. No se ha hecho la estadística de el número de condenas frente al número de absoluciones en la justicia inquisitorial europea de la Edad Media. Pero yo me imagino que debe ser verdaderamente aterrador, ¿no? La enorme diferencia. No es sino en tiempos de la Ilustración, imaginen ustedes, en el siglo XVIII, cuando vuelve a admitirse la apelación en derecho penal. Son Filangieri, Beccaria, Mario Pagano, Carrara, los que restituyen el recurso de apelación en lo penal. La idea autoritaria de que el imputado es un enemigo, que es un criminal, ¿verdad? Porque lo que hay que hacer es un procedimiento para oficializar su castigo. Esa idea profundamente arraigada en el proceso inquisitorial tiene que ser desarraigada con gran esfuerzo y no del todo hasta la fecha. No, no, no me olvido de una ocasión en que los defensores públicos en Costa Rica formaron un grupo muy, muy brillante y obtuvieron entonces muchísimas absoluciones. Y hubo un gran malestar en la corte. Y los fiscales se quejaron de los defensores porque absolvían demasiadas, sí, conducían a la absolución de demasiadas personas. Como si fuera obligatorio condenar a la gente, ¿no? Pues bien, yo les estoy hablando de todo esto porque el sistema de las impugnaciones es un sistema que ha ido creciendo penosamente en, eh, en, el, en el proceso penal con muchas dificultades. Cada elemento va siendo incorporado en un cierto momento eh, con limitaciones y luego va a irse desarrollando por la lógica misma de las cosas. Tenemos el recurso de apelación que les hablé, tenemos el recurso de nulidad extraordinaria, que es una adaptación que hacen más o menos en tiempos del Renacimiento de una institución romana que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Perdonen que el nombre no me viene. Bueno, aquí está. La puedo. Yo estoy viejo y entonces me están fallando muchas cosas. Soy tan viejo y me están fallando también. Se llama la restitutio in integrum de los romanos. La restitutio in integrum era lo que podemos llamar un recurso extraordinario, que en casos de injusticia manifiesta, el pretor mandaba revisar el proceso. Y era eso, una restitución íntegra, una restitución completa, ¿verdad? De ahí nace entonces la querella de nulidad y nace el recurso de revisión.
Pero cada recurso, como ustedes ven, tiene una historia, tiene una trayectoria histórica y viene y se va insertando en el sistema de una manera desordenada. No hay un plan para decir, estos son los recursos. No, cada uno históricamente aparece con sus dificultades, se inserta de cierto modo. Y lo mismo ocurre con la casación. Yo soy un enemigo de la casación. Tal vez esto suscite aquí discusión, pero yo creo que la casación es un gran error. ¿Por qué razón? Porque en realidad la casación, tal como nosotros la conocemos, nace con la Revolución Francesa. Y lo que menos pensaron los franceses al crearla era crear un recurso judicial. La casación es la creación de una agencia jurídicamente especializada, dependiente de la Asamblea Legislativa, o sea, de la Asamblea Nacional, para que revisara las sentencias de los jueces. ¿Por qué? Porque los jueces en la Revolución Francesa eran reaccionarios, eran jueces del antiguo régimen. Y entonces había el gran peligro de que esos jueces empezaran a revertir a través de sentencias la ejecución de las leyes revolucionarias. Entonces, las leyes revolucionarias es lo que interesaba a la Asamblea Nacional. Y entonces había que parar a los jueces con una oficina dependiente de la Asamblea Nacional, una oficina legislativa en realidad, una especie de apéndice de la Asamblea Nacional que revisaba las sentencias con vista de las leyes revolucionarias. Muy bien, esa era la casación. Esto no prevalece porque la revolución misma, como ustedes saben, colapsa con el llamado el periodo del terror. Y bueno, se acabó el cuidado por las leyes revolucionarias. Vienen nuevas leyes, viene Napoleón. Había que eliminar la casación en ese momento. Pero Napoleón la deja y la judicializa. No era judicial, era legislativa. Napoleón la judicializa. Y entonces inventan, un poco para justificarla, inventan todo el cuento de la necesidad del control de la interpretación de la ley, la nomofilaquia, etc. Los romanos no tenían monofilaquias, tenían diversidad de decisiones y tenían una justicia estupenda. Una justicia tan buena que permitió que el imperio durara más de 1000 años. La nomofilaquia es una idea filosófica, podemos decir así, perfeccionista. La idea de que se puede llegar a una decisión tan perfecta que tiene que ser seguida de ahí en adelante sin crítica. Y es un disparate. La propia sala cambia de tiempo en tiempo. Cada 5 minutos. Cada 5 minutos. De modo que, por eso yo soy enemigo de la casación. Lo que Daniel decía ahora de la casación es absolutamente demostrativo, ¿verdad? No sirve. En este momento le estamos pagando a esos señores un montón de dinero para que rechacen la mayor parte de los recursos. O sea, su función social es nula, es más bien negativa, tiene un signo negativo. Allí, tal vez los alemanes, que como no les gustaban los franceses, no siguieron la casación, hicieron un recurso que ellos llaman revisión, que no es para nada la revisión que nosotros tenemos, ¿no? Que es un recurso sin formalismos, que entra
al conocimiento de la forma y de la sustancia sin límites. Y ahí está, funcionando. Un poco la restitución de la apelación en Costa Rica debió ser completa. Restituir la apelación y atribuirle las funciones de decisión última, con análisis del fondo y de la forma. O sea, la eliminación de la casación. Ahí, así tenía que haber sido la reforma. La reforma crea la apelación, pero deja la casación y la deja en una forma muy desairada. Es decir, en una cosa que no se sabe qué es ni para qué sirve. Yo estoy hablando de un montón de cosas que no tendría que hablar, porque en realidad mi ponencia, mi punto, trata de otro problema. Pero tiene que ver en el sentido de que para entrar como queremos entrar en una revisión de nuestro sistema de impugnaciones, tenemos que tener un panorama amplio. Y yo quiero ampliar ese panorama presentando la figura de un recurso extraordinario de casación que los italianos crearon hace pocos años, que se llama precisamente recurso extraordinario de casación por error de hecho. No tiene, en realidad, mucha relación con la terminología que nosotros usamos, ¿no? Del error de hecho, error de derecho, etcétera, para otros efectos. Este recurso extraordinario de casación por error de hecho nace de la observación de que dentro del procedimiento de sustanciación de la casación se cometen errores. Pero de acuerdo con una ideología dominante que pone todo lo que haga la casación fuera de recurso, o sea, que no puede ser impugnado, para defender ese punto, esos errores generalmente no son justiciables. En Costa Rica tuvimos un caso hace unos años que todos recordarán, y es que la Sala de Casación Penal tenía un proceso contra unos diputados. Y en ese proceso había un documento clave, un documento del OIJ, en donde demostraba, en realidad, una gran, digamos, una sospecha muy grande de culpabilidad de esos señores a base de un registro de llamadas. 10 minutos tengo. Bien. Excelente. Bueno. Un registro de llamadas que comprometían a esos diputados. Muy bien, pues ese documento fue ignorado, fue ocultado. Y sin ese documento, la sala desestimó. O sea, dejó libres a los diputados. Resultó que ese documento trascendió, llegó a la prensa un escándalo endemoniado, del cual resultó que tuvieron que irse corriendo 3, nada menos que el presidente de la Corte y otros 2. Bueno, ese es un caso. La sala, los otros magistrados de la sala, tal vez inocentes, yo no sé cuáles, no quiero entrar en eso,
cuáles eran inocentes y cuáles no eran inocentes, ¿verdad? Pero de todos modos, como cuerpo, la sala tomó una decisión totalmente ilegal, ilegítima, por ignorar un documento fundamental que estaba en el expediente. Eso ocurrió aquí en ese momento. Yo incluso no estoy seguro de qué pasó después, si la sala tomó alguna decisión, si revocó esa sentencia, ¿no? Ahí está la cosa. O sea, la sentencia quedó. La sentencia infame quedó. Bueno, pues bien, en Italia empezaron de pronto a poner cuidado en esas cosas. Empezaron a detectar que, cubierta por esa especie de impugnabilidad de lo que ocurre en la casación, podían ocurrir errores que producían una resolución errónea, ¿verdad? Y no había un recurso. Entonces, crearon el recurso. Los abogados empezaron a plantear inconstitucionalidades, recursos ante la Corte Constitucional por violación del derecho de defensa, sobre todo, porque eran errores que podían, por ejemplo, hacer mm, inadmisible un recurso de una persona por un error en los datos sobre las fechas de presentación y muchas otras figuras así. Esas cosas son normales dentro de una organización compleja como es naturalmente la Corte de Casación de un país europeo, que es una corte enorme, con una gran cantidad de magistrados y con una gran cantidad de funcionarios. Ese tipo de errores se dan. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Que la Corte Constitucional dijo, señores, aquí lo que hay que hacer es una ley. Y obligó al Parlamento a promulgar una ley nueva que crea el recurso extraordinario de casación por error de hecho. Pero tiene que ser un error de hecho absolutamente patente, o sea, que no Manifiesto. tenga ninguna posibilidad de negación, ¿verdad? Porque tiene que estar palpable en las actas del proceso, ¿verdad? O sea, que uno con solo ver ahí dice, aquí está, ¿verdad? Este recurso no existe en Costa Rica. Aquí tenemos el 448 del proceso penal, en donde se habla un poco del error material y de las correcciones de cosas que puedan, pero no se habla de este error de hecho. Este, Vean ustedes que si hubiera existido el propio Ministerio Público, en el caso de la Sala Tercera, en este juicio, lo plantea y se trae al suelo la decisión de sobreseer a esos imputados. En realidad se trata de un recurso interno, así, porque es un error de la Sala de Casación y es la propia Sala de Casación la que conoce el recurso, o sea, está allí mismo, ahí adentro, ¿verdad? Hay un plazo larguísimo para que los interesados planteen el recurso. Y a propósito de eso,
Ahora que hace un rato hablaban de los plazos. Yo soy partidario de que los plazos que deben tener las partes para ejercer sus derechos sean muy grandes. Eso de ponerle un plazo de 5 días, como ocurre ahora en el proceso civil, para cosas importantísimas, es un maltrato espantoso a los intereses de las partes y para los pobres abogados, que tienen a veces que hacer un recurso frente a un ingente montón de materiales en un plazo absolutamente angustioso. En Europa, uno ve en Francia, en la propia Italia, en Alemania, plazos de meses Estados Unidos. para que un abogado haga un recurso. Pues bien, después de tanta hablada, ¿no? mi, mi planteo es, si estamos analizando la necesidad que es real de revisar el sistema de las impugnaciones, es real y es urgente, de acuerdo con lo que el propio Daniel estaba diciendo. Esas cosas no pueden seguir. Pero si estamos en eso, tenemos que abrirnos a ver otras posibilidades que la doctrina extranjera y la experiencia jurídica extranjera nos ofrece. Muchas gracias. Eso era.